Hola, es un inmenso honor para mí el poder estar participando nuevamente en este segundo Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología. De verdad que me siento sumamente complacido formar parte del comité científico organizador y además formar parte de todo este stand de disertantes de varias partes del mundo que nos han visitado. Además, pues tengo también, me siento sumamente dichoso, orgulloso, complacido de que este segundo Congreso Virtual Venezolano se esté realizando en honor al profesor Orlando Nieto. De verdad que en lo personal para mí, pues el profesor Orlando Nieto, como le decíamos o le seguimos diciendo cariñosamente, Nano, el profesor Nano, pues ha sido un gran referente tanto en lo profesional como en lo personal. De verdad que profesor Orlando Nieto, desde donde se encuentre, al lado de nuestro Señor Dios, nuestro Creador, desde acá, desde este lugar donde me encuentro, en Colombia, pues le mando un gran abrazo y siempre recordándole todas las enseñanzas que nos ha dejado. Pues les decía que me siento muy complacido poder estar compartiendo en este comité organizador con todos estos hermanos venezolanos, con estos colegas y amigos. Además, pues un gran agradecimiento también y un privilegio poder estar compartiendo como disertantes con colegas nacionales e internacionales. El tema que me corresponde hablar el día de hoy será el de angioresonancia magnética abdominal. Vamos a tocar aspecto técnico. En este momento voy a quitar mi video para no restar señal. Pues debo dejar en claro que no tengo ningún conflicto de interés con ninguna marca comercial. Sin embargo, las imágenes que les estaré mostrando han sido realizadas con un equipo de resonancia magnética marca Siemens de 1.5 Tesla. Además, mi agradecimiento a la empresa donde trabajo en Barranquilla, Colombia, Tamara Imágenes, también a la empresa donde trabajo como docente, la Corporación Universitaria de Ciencias Empresarial, Educación y Salud, Unicor Salud, y además también formo parte del Comité Científico de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética Solar. Vamos a tocar el objetivo de esta disertación. Permítanme colocar acá el láser, donde vamos a revisar la anatomía básica, mostrar la correcta preparación del estudio, mostrar las limitaciones del estudio de la angioresonancia magnética, también mostrar la secuencia de estudio y también vamos a mostrar algunos videos de postproceso de este tipo de estudio. En cuanto a la anatomía, este estudio de angioresonancia magnética abdominal se realiza para evaluar precisamente las estructuras anatómicas del abdomen, donde vamos a evaluar ambos riñones, las arterias renales, tanto derecha como izquierda, la aorta abdominal y las arterias ilíacas. Esto es con respecto a la fase arterial. Entonces, por ejemplo, aquí podemos observar una de las indicaciones de los estudios precisamente para la evaluación diagnóstico de las aneurismas de aorta abdominal. Pero también en este estudio angiográfico abdominal vamos a evaluar la fase portal, donde vamos a observar la vena portal, vamos a observar la vena esplénica, vena mesentérica superior e inferior. Son estructuras que vamos a evaluar a través de la angioresonancia magnética, utilizando medio de contraste. Es importante tener en cuenta la seguridad, que es algo general para todos los estudios de resonancia magnética. Uno de los temas muy importantes es en cuanto a los dispositivos como los marcapasos, recordando que
existen distintos tipos de marcapasos que se pueden utilizar, pero eso va a depender del tipo de marcapaso, del dispositivo que debe tener. Debemos realizar un protocolo específico con la casa comercial que distribuye o que suministra el marcapaso para poder realizar el estudio. Así que no es simplemente que el paciente tiene marcapaso y nos trae el carnet donde dice que es compatible con resonancia magnética, no solamente con eso se puede hacer, se debe activar un protocolo para colocarlo en modo de resonancia magnética, por ejemplo. Es importante como seguridad en general que deposite todos los objetos metálicos antes de pasar a la sala de resonancia magnética. Y como nos dice, como nos dice el Señor de los Anillos, en la resonancia magnética vacíate los bolsillos porque si no, no puedes pasar. Eso es importante, recordando que los equipos de resonancia magnética de alto campo son permanentemente, están magnetizados. Por eso es que si no te vacías los bolsillos no puedes pasar. Entonces, es importante tener en cuenta estos avisos en cuanto a algunos dispositivos como neuroestimuladores, como marcapasos que les decía, dispositivos como silla de rueda, camilla, dispositivos como balas sí, balas de oxígeno, o cilindros de oxígeno, dispositivos como de signos vitales, inyectores, debe contar con este etiquetado donde nos dice del color amarillo, MR condicional, y el verde, que es sumamente seguro. Esto es importantísimo en el momento que realicemos el estudio, que tengamos algún dispositivo, por ejemplo, como signos vitales, que se utiliza mucho para el estudio de anestesia, debe estar etiquetado, porque si no, no es compatible con resonancia magnética. Vamos a hablar sobre la preparación del estudio. Es importante que todo estudio que amerite medio de contraste debemos de evaluar la creatinina, es decir, debemos evaluar su función renal y lo evaluamos a través de la prueba de creatinina. También para el estudio con medio de contraste, le pedimos al paciente que no tenga más de 4 horas para comer, sin comer. Recuerden que el ayuno prolongado pues produce deshidratación. Así con 4 horas es suficiente, aunque hoy día existen algunas publicaciones científicas donde el ayuno pues no es indispensable, no es importante para estos estudios contrastados. Sin embargo, nosotros como protocolo pues aún lo utilizamos, pero 4 horas suficiente. A veces cuando le decimos a los pacientes ayuno, a veces nos llegan al lugar al lugar de estudio un día sin comer hasta más. Son muchas horas porque no les dicen que son 4 horas o 6 horas. Entonces, más bien quitar la palabra ayuno y decirle solo esté 4 horas sin comer y ya, coma de tal hora a tal hora. Nosotros le capacitamos al personal que agenda las citas, pues le decimos, dígale que cuente de tal hora a tal hora, puede comer, sea en la mañana o sea en la tarde. 4 horitas es suficiente. Es importante en cuanto a la preparación tener en cuenta el abocá o el yelco o el catéter que estamos utilizando, porque dependiendo del número de este catéter o este abocá, como lo dicen en muchos lugares del mundo, o yelco, pues va a ser la velocidad que vamos a inyectar el medio de contraste. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta por sus colores, cuando tenemos este color 18, este color número 20, este color número 22 y este número 24. Entre mayor sea el número, pues va a ser más fino la boca del catéter, entonces va a ser más dificultoso, pues, suministrar el medio de contraste. Eso es importante tomarlo en cuenta para estos estudios, ya vamos a mirar. Sobre todo cuando utilizamos el inyector. El inyector es importante
Es necesario, pero no es que sea indispensable, es decir, no es una camisa de fuerza. Si no tenemos inyector, ya les voy a decir unas recomendaciones. Primero vamos a hablar cuando tenemos inyector. Bueno, tenemos varios parámetros que debemos tomar en cuenta, como el caudal, perdón, que está en ml por segundo, el caudal o el flujo, y el volumen, que es la cantidad de medio de contraste que se va a utilizar. Ahorita les voy a indicar de qué va a depender la cantidad de medio de contraste o cómo vamos a calcular esa cantidad de medio de contraste. Primero vamos con esto. Si tenemos un avocat o un gel con número 18 o 20, podemos utilizar de 3 a 4 ml por segundo. Si tenemos un 22, aguanta hasta 3 ml. Si tenemos un 24, aguanta hasta 1.5 o 1.7 ml. Quiere decir que es importante, número uno, colocar el avocat el más grande posible, 18 o 20, pero tenemos pacientes que tienen difícil acceso de la vena, pacientes oncológicos o pediátricos, y entonces tenemos que utilizar a veces 22 y 24. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la recomendación? Bajar la velocidad. No podemos hacerlo con 3, el 24, porque se va a romper. Entonces, esto es sumamente importante tomarlo en cuenta. El estudio geográfico nosotros lo usamos hasta 3 ml por segundo, así que hasta 22 te aguanta 3 ml por segundo. En cuanto al volumen, es importante tomar en cuenta la concentración del medio de contraste. Les traigo acá dos tipos de estudios, uno Gadovic, otro que se llama Dotare. Dos tipos de estudio, digo yo, dos tipos de medio de contraste. Entonces, para el estudio, para calcular la cantidad de medio de contraste que se le va a colocar, es importante tener en cuenta la concentración. Entonces, el Gadovic es de 1 mol, entonces su dosis es de 0,1 milimol por kilogramo de peso. Si pesa 70 kilos, entonces multiplicamos 0,1 milimol por 70, que sería 7 ml. Si es de 0,5 milimol, que es menos concentrado, entonces la dosis es 0,2 milimol por kilogramo de peso. Este mismo paciente de 70 kilos sería 2 por 7, 14 ml que le corresponde a ese paciente. Entonces, acá con esta lámina no quiero decir, recuerden que al principio dije que no tengo conflicto de interés con ninguna casa comercial, así que por eso sin ningún problema colocó estas dos marcas comerciales. No, acá no voy a decir quién es mejor que nadie. No, aquí lo importante es que de acuerdo a la concentración, usted tiene que colocar esta dosis. Por ejemplo, nosotros el que más utilizamos es este, de 1 mol, y entonces esta tabla la sacamos de Bayer, donde tiene doble concentración, y por eso que se coloca mitad de volumen que la anterior, que es 0,5. Entonces, esto es una tabla de acuerdo al peso, pues se coloca, se recomienda la cantidad de medio de contraste. Tenemos inyectores de un cabezal, de dos cabezal, de diferentes casas comerciales. Si tenemos de dos cabezal, entonces la jeringa A es la de medio de contraste y la B la de solución. Recuerden, entonces tenemos parámetros de volumen o caudal, volumen o flujo, y tenemos flujo, caudal y volumen. Entonces, recordando que el volumen va a depender de la concentración y el flujo, el caudal, va a depender entonces del avocat que vamos a utilizar o del rielgo que estemos utilizando. Pero ¿qué pasa si no contamos con inyector o de bomba de inyector automática? ¿Qué sucede? No pasa nada, no es a cabo del mundo. Entonces, importante, nuevamente, tener en cuenta el tipo de yelco o avocat que vamos a utilizar. Recomendable utilizar el 20 o 18. Recuerden que podemos usar 22 o 24, pero tiene que ser que sea muy necesario que el paciente pues no soporte otro tipo de avocat porque tiene difícil acceso. Entonces, siendo esto, tenemos que tener en cuenta entonces el tipo de avocat que vamos a utilizar. Entonces, vamos a utilizar una extensión que llaman extensión de anestesia. Utilizamos dos jeringas
Una para la solución fisiológica, otra para el medio de contraste. Recuerde que no utilizamos grandes cantidades, grandes volúmenes. Utilizamos llave de 3 vías, donde en una colocamos el medio de contraste, aquí está abierta, y luego colocamos la solución. Si lo podemos colocar, inyectar al mismo tiempo es mucho mejor. Entonces, como en la mano, hacerlo manual es más difícil decirle, mira, nosotros lo queremos a 3 ml por segundo o a 2.5 ml por segundo, es muy difícil. Entonces, pues tratar de colocar un abocado, un Yelco 20 o 18 para que podamos enviar el medio de contraste. Entonces, si usamos inyector es mucho mejor, pero si no utilizamos, esta es la recomendación que yo les realizo. Además que contamos con una herramienta que vamos a mirar ahorita, ya la vamos a mirar más adelante. Debemos utilizar la antena de abdomen de acuerdo a la marca comercial que usted utilice. El paciente, pues, hay unos equipos que te permiten entrar pies primero o cabeza primero. Eso va a depender del equipo, de la configuración del equipo, de la máquina que usted esté utilizando. El paciente va de cúbito supino. En cuanto a los artefactos, tener en cuenta que tenemos un tipo de artefacto que se llama de aliasing o doblamiento de la imagen. Con esto podemos utilizar varias cosas. Uno, tener en cuenta la dirección de fase, y otro, es importante tener en cuenta, de acuerdo a la marca comercial que usted utiliza, el oversampling, no feedback, sobremuestreo o full over suppression, de acuerdo a la marca que usted utiliza. Entonces, es una herramienta que nos ayuda mucho a evitar este tipo de artefactos. Las secuencias que utilizamos, nosotros utilizamos, depende de la casa comercial que usted utilice, con que usted, el equipo que usted esté manejando. Por ejemplo, nosotros utilizamos primero secuencias, si son para General Electric, Fiesta o Single Shop, más que todo nos gusta mucho para General la Fiesta. Encima utilizamos Truffy o Hayes, a mí particularmente me gusta más la Hayes. Para Philips Balance, para Fileco, y la Single Shop me gustan más las Balance para Philips. Eso es algo muy personal. Pero todas estas son las secuencias que se utilizan, pero para hacer el estudio hacemos coronales y axiales T2 y luego vamos a hacer la fase angiográfica. Esto es parte de nuestro protocolo del estudio angiográfico. Entonces, para evitar el doblamiento, el artefacto de aliasing, podemos utilizar dirección de fase, derecha e izquierda, un FOC no mayor de 40 centímetros o 400 milímetros. Va a depender de todos modos del tamaño del paciente. Para hacer el estudio geográfico, entonces, es importante tener o contar con la herramienta, por ejemplo, para Siemens que se llama Carbolus, para General Electric se llama FluoroTrigger, para Philips se llama VoluStrack, para poder visualizar el paso o la llegada del medio de contraste al sitio de interés. Recuerden que les decía al principio que yo estoy trabajando con un equipo marca Siemens, entonces usamos Carbolus, pero para estas 3 marcas comerciales se llama así. Esta herramienta es sumamente importante utilizarla porque vamos a visualizar el sitio, la llegada del medio de contraste. Si lo hacemos con inyector, al momento que llegue el medio de contraste al sitio de interés, ante justamente allí en las renales, allí lo envié, ahí yo lo envío. Lo enviamos la secuencia. Si lo hacemos en fase manual también, vamos a tener esta herramienta de visualización. Así que no se estresen por eso. Si no tenemos inyector, no hay ningún problema, pero sí es importante que tomen en cuenta la recomendación que les he dado. Y luego vamos a hacer posteriormente una serie de postprocesos que la vamos a mirar. Entonces, ¿cómo realizamos el Carbolus? Bueno, por ejemplo, nosotros hacemos una localizadora a 3 planos, luego hacemos una localizadora, digamos, angiográfica en sagital, para luego el Carbolus colocarlo en coronal. Lo hacemos de esta forma. Colocamos en coronal sobre el sagital y en el axial, y vamos a obtener
el carbolus. Esto es un paciente que demoró bastante porque tiene una lesión bastante importante, un aneurisma de aorta abdominal bastante importante, demoró bastante. Entonces, tener en cuenta ahí comencé la inyección. Entonces, tener en cuenta, pues, que dependiendo las condiciones del paciente, gasto cardíaco, la edad del paciente, es importante que hay algunos pacientes que tienen el flujo más lento que otros, y entonces, pues, si nosotros hemos probado bien la vía, si lo hicimos con inyector o si lo hicimos con de forma manual, bueno, tenemos que hacer una prueba con solución fisiológica con la misma velocidad que vamos a inyectar. Entonces, si nosotros estamos muy seguros de que la vía está muy buena, entonces, y hemos hecho la fase simple, por ejemplo, y en la fase simple, digamos, este corte transversal T2, observamos que allí hay un aumento importante de la aorta. Nosotros, según nuestra experiencia, vamos a saber de que este flujo va a demorar bastante. Tiene un flujo lento y va a demorar bastante en el momento del carbolus cuando inyectemos el contraste. Fíjense que demoró bastante en llegar al área de interés. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Por lo contrario, un paciente más joven, no tenía ningún tipo de patología y fue mucho más rápido. Allí enviamos el medio de contraste para el carbolus. Entonces, le repito, podemos hacerlo de forma manual. Si es con inyector es mejor, todo lo que es automático siempre va a ser mucho mejor, más práctico, más cómodo para nosotros, porque en manual, pues bueno, hay que darle con la mano precisamente, pues y le queda la mano pues doliendo. Pero sí se puede hacer sin ningún problema. En mi tiempo, como decimos en Venezuela, de mozo, hice muchos estudios manuales de angiográfico de cualquier parte del cuerpo, sobre todo yo trabajaba en el Hospital Coromoto de Venezuela, en Maracaibo, y teníamos muchos pacientes con enfermedades vasculares, tanto de aorta, tórax, abdominal y de miembros inferiores. Y hubo un momento que no teníamos inyector. Hasta que llegó el inyector, pues se nos hizo la cosa más fácil. Pero tenemos muchos estudios angiográficos sin tener el inyector. Aquí tenemos entonces el mismo ejemplo del carbolus. Fíjense el tiempo que demoró, más de 15, 20, creo que hasta 30 segundos ha demorado en que llegue el medio de contraste al sitio de interés. Llegó al sitio de interés, enviamos la secuencia. Entonces allí no nos estresemos. Fíjense, tenemos un paciente. Si tenemos esta herramienta, hay personas, ojo, hay personas que lo hacen, digamos, automático. Yo lo digo que a ciega, y es a ciega. Lo hacen a ciega y no les gusta usar ni Carbolus, ni Volutrack, ni FluoroTrigger, ninguna de esas herramientas. Y no es nada difícil utilizarla. No, yo a ciega sí, pero a uno, entonces después me preguntan por qué uno me sale bien y por qué uno me sale mal. O sea, la respuesta es esa, no todos los pacientes son lo mismo, no todos van a venir normales, muchos van a venir patológicos. Entonces, el flujo sanguíneo a velocidades distintas entre paciente y paciente. Entonces, pues, pero siguen haciéndolo así de forma automática. No, que a los 15 segundos ya yo he probado que la aorta abdominal ya está llena. Sí, y si está patológico, ¿qué? Y si tiene un aneurisma, ¿qué? Y si tiene una estenosis, ¿qué? Y si tiene una enfermedad de Lerich, ¿qué? Entonces, bueno, todo, no les gusta, no les gusta. Pero les sale con problemas. Fíjense, la angioresonancia magnética con gadolinio obtenemos imágenes potenciadas en T1, son importantes, son potenciadas en T1, son secuencias mucho más rápidas porque son secuencias gradientes, se realizan con Carbolus o Volutrack o FluoroTrigger. En este caso utilicé el Carbolus porque les decía la marca comercial con que estoy trabajando. Se utiliza ideal en coronal, pero puede ser en cualquier otro plano que usted guste, pero lo utilizamos en el abdominal, lo utilizamos ideal en coronal. El medio de contraste gadolíneo paramagnético, al ser un material paramagnético, favorece la relajación de los protones, produciendo una rápida recuperación del vector de magnetización longitudinal. A eso le llamamos un acortamiento del T1.
del T1 de la sangre que no se satura. Y ocupamos entonces secuencias muy rápidas, secuencias gradientes potenciadas en T1. El tiempo ideal para el medio obtener o enviar la secuencia es donde el medio de contraste, si miramos esta curva, comienza el medio de contraste, el tiempo ideal es en esta curva. Entonces, eso lo podemos visualizar si, por ejemplo, utilizamos un text bolus. A mí, pues, honestamente, no me gusta usarlo hoy día. Entiendo que ese text bolus es muy importante, es muy útil en los estudios angiográficos por tomografía, pero por resonancia con estas herramientas de Carbolus o de visualización de medio de contraste, pues no veo necesario gastar ese tiempo. Pero el que lo quiera usar, lo usa. ¿Qué pasa con esa fase angiográfica o con esa técnica gradiente angiográfica? Bueno, hacer imágenes de adquisiciones muy rápidas, porque son gradientes, una dura 20 segundos, 15 segundos, 18 segundos. ¿Qué es lo que hace? Que se debe privilegiar el llenado en el centro del espacio K y el llenado es helicoidal. Es importante que entendamos la física básica de la resonancia magnética. Recuerden que el espacio K son imágenes o datos crudos sin procesar y que se debe llenar la fase central, donde tenemos el contraste de la imagen, y la periférica, donde es la definición espacial. Entonces, un ejemplo del espacio K, fíjense, entonces tenemos la línea central o la zona central y luego la periférica del espacio K. En la zona central, eso es lo que hace la fase angiográfica, o esta técnica de angiográfica es una técnica de llenado rápido del espacio K, que lo que hace es privilegiar en la zona central del espacio K, que es donde vamos a obtener mayor señal. Y luego se llenará la periferia. ¿Qué secuencia utilizar? Bueno, la secuencia se llama 3D gradiente y es potenciada en T1. De acuerdo a su casa comercial, usted debe irse al protocolo donde dice angiografía con medio de contraste o angiografía más C, o angiografía más CTE, los protocolos angiográficos con medio de contraste, y debe utilizar un 3D gradiente. Es una gradiente 3D que se va a utilizar para la fase angiográfica. Entonces les comparto el protocolo que utilizamos. Fíjense, es sumamente importante utilizar una fase angiográfica previa, precontraste y luego una postcontraste. Fíjense que la dirección de fase que utilizamos es RL y acá no es necesario utilizar ni sobremuestreo en fase, ni full oversuppression, ni oversampling, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque con esta dirección de fase no se nos va a enrollar la imagen. Entonces es sumamente importante este dato. Entonces, es importante, les decía, realizar una fase previa y luego una fase posterior al medio de contraste, que llamamos la máscara. Fíjense, un ejemplo, un estudio, esto es la máscara, esto es la sustracción, máscara y sustracción. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos una precontraste y luego una postcontraste, la misma geográfica, luego va a realizar una operación automática, casi todos los equipos las traen, que es una sustracción. Si no, por alguna razón no se pudo hacer, es importante, un dato sumamente importante, que usted los mismos parámetros que ha utilizado en el precontraste debe utilizarla, debe ser una copia para el postcontraste. Si usted en el momento que va la copia, el postcontraste y mueve un parámetro, va a tener problema con la sustracción. Posiblemente no le dé la sustracción. ¿Y qué va a suceder? Bueno, va a suceder esto, que no va a ser la sustracción y va a ser más difícil hacer el postproceso, que ya lo vamos a mirar enseguida. Entonces, este es un ejemplo cuando no tenemos una buena sustracción, y este ejemplo, el ejemplo cuando tenemos sustracción, sin y con, sin sustracción, con sustracción. Y vamos a mirar. Entonces, vamos a elegir la secuencia que no tenga la terminación sustracción.
Vamos a avanzarlo por aquí. Aquí está, fíjense. ¿Qué va a pasar? Que el tejido, digamos, estacionario va a ser más difícil de quitar. No es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero va a ser más difícil de, según la herramienta que usted tenga, de cortar, de limpiar, va a ser un poco más difícil. Si tiene una workstation, una estación de trabajo, va a ser mucho mejor. Esto lo hacemos nosotros, por ejemplo, en mi caso lo hacemos, en mismo consola. Entonces va a ser más difícil. ¿Ve? Si podemos hacer todas las postproceso, pero va a ser más difícil. En cambio, cuando hacemos el press y post-contraste, que se realiza la sustracción, elegimos entonces la sustracción y fíjense qué pasa. El trabajo se nos hace mucho más sencillo, ¿eh? Mucho más sencillo. Mira el tejido de fondo, cómo se ha quitado por arte de magia. Entonces, esto, repito, es importante hacer un precontraste y luego un postcontraste. Repetimos esa precontraste, la que llamamos máscara, pero ojo que tiene que ser una misma copia sin modificar los parámetros. Entonces, fíjese, es muy poco lo que tenemos que limpiar y realizamos entonces el postproceso sin ningún problema y con menos dificultad. Se nos hace mucho más fácil. Entonces, ese es un dato interesante que les doy. Otro ejemplo de Carbolus, fíjense, tenemos Carbolus. Llegó allí el medio de contraste y enviamos entonces la secuencia, donde podemos hacer fases arterial, incluso podemos hacer fases de urográfica o de eliminación. Vamos a ver un postproceso en micfina y rango radiales. Por supuesto, utilizando la máscara. Entonces, lo llevamos a MIP, vamos a hacer la fase de llenado, rangos radiales, le ponemos un grosor de imagen aproximadamente de 30, 40 o 50, eso le llamamos fase de llenado. Esto lo puede hacer usted en cualquier marca comercial que usted esté trabajando. Esto no se necesita ningún software por aparte, ninguna herramienta por aparte, no son imágenes licenciadas, no se necesita ninguna licencia por aparte. Todos tienen MPR, todos tienen MIP, todos tienen MINIP. Hacemos rangos radiales ahora, luego de haberlo limpiado. Y vamos a hacerlo entonces rangos radiales. Luego que la limpiamos toda y le hacemos rango radial. También si tenemos volumen rendering, le hacemos volumen rendering. Si tenemos la herramienta de volumen render. Este es otro paciente. Vamos a sustracción, MIP. Vamos a rangos paralelos. Le ponemos grosor de imagen. Eso va a depender del tipo de software que usted tenga, pero todos, hay unos que es por Eevee, Fontool, Reformateo, 3D, dependiendo de la marca comercial que usted trabaje, o si tiene una workstation, pues es mucho más fácil. Ahí tenemos entonces, lo hacemos rangos paralelos con un grosor de imágenes, luego vamos a hacer los rangos radiales. Es importante, disculpen que no les había dicho, para hacer este MIP es importante colocar MIP fina, es importante colocar MIP fina y grosor de imagen, sumamente importante colocar MIP fina y grosor de imagen. Usted va buscando de 30, 40, 50, 60 milímetros para quitar la imagen de fondo, es decir, para poder quitar entonces el tejido estacionario. Luego hacemos mix solamente y vamos a hacer entonces rangos. Bueno, aquí, disculpen, en este caso entonces también podemos hacer rangos curvos, fíjense. Vamos a dejar seguir, aquí vamos haciendo los rangos curvos en este caso. Para arterias renales hicimos rangos curvos. También con, aquí sí, un grosor de 5 milímetros. Y obtenemos rangos radiales, rangos paralelos y rangos curvos. Entonces, estas herramientas las podemos obtener en cualquier equipo. No se necesita una licencia por aparte.
Lo que sí puede ser una licencia por aparte es el volumen rendering. Eso sí puede ser una licencia por aparte, que algunos equipos pues no lo traen. Aquí entonces estamos haciendo rango curvo, lo hicimos ya en axial, ahora lo vamos a hacer en coronal, para evaluarlo en plano coronal también rango curvo. Y aquí lo obtuvimos en rangos coronales, y en axiales o transversales. Y aquí hemos obtenido entonces en coronal, rangos curvos, en coronal, en axial, rangos paralelos que le llamamos fase de llenado. Ahora vamos a hacer un postproceso tanto arterial y venoso. Entonces tenemos la fase arterial, lo hacemos rangos paralelos igual. Aquí lo hacemos ahora con volumen rendering. Y vamos a obtener la segunda fase para hacerlo entonces con fase venosa, portal y esplénica. Esta fase, cada fase duró aproximadamente 18 segundos. Terminando la primera, enseguida enviamos la segunda fase para obtener este tipo de imagen. Es importante que utilizamos de un mol y cuando queremos hacer fase arterial y venosa, nosotros aumentamos un poquito la dosis. Eso se lo decimos, se lo digo como de forma, como experiencia, en forma anecdótica, pues cuando utilizamos la dosis exacta en fase arterial nos va muy bien, pero si queremos ver la fase portaesplénica y fase de eliminación, es importante aumentar la dosis. Si el paciente pesa 70 kilos, si es a 0,1 milimol por kilogramo de peso, pues le correspondería a 70, nosotros le ponemos 10 ml. Si pesa 100 kilos, le ponemos 15 ml y así. Ojo, si es arterial y venosa, que casi siempre se hace arterial y venosa. Entonces aquí podemos observar varias fases. Es una cosa, bueno, que me dicen mucho en mis publicaciones, a veces me hacen unas críticas, bueno, no tan constructivas, me critican que porque yo pongo muchos colores. Bueno, los colores simplemente en algunos estudios, en imágenes en general, tienen su razón de ser, sobre todo la fase de perfusión. En este caso, simplemente para visualizarlo de una forma distinta. No tiene ninguna decir, ninguna importancia en cuanto al diagnóstico. No va a tener ninguna, no va a ejercer ninguna importancia sobre el diagnóstico, simplemente para visualizarlo o mostrarlo de una forma distinta. Así que no pasa nada, porque me dice, ¿para qué el color? No entiendo, y me lo dicen con forma, así que bueno, pero bueno, el que lo quiera poner el color lo pone. Aquí tenemos fase arterial, lo ponemos invertido también, a muchos médicos les gusta así. Y aquí tenemos volumen rende, tanto arterial como la fase venosa. Tenemos portal y esplénica, les repito, ojo, si queremos ver solo fase arterial, le ponemos la dosis que corresponde, pero si queremos hacer fase portal esplénica, como casi siempre la hacemos, pues hay que aumentar la dosis. Si pesa 70, le ponemos en vez de 7 ml, 10 ml. Si pesa 80, también con 10 ml va muy bien. 90 kilos si le ponemos 15 ml. Entonces, eso es un dato importante porque de acuerdo a nuestra experiencia nos ha pasado muchísimo. Ponemos la dosis exacta de si pesa 60 kilos, le ponemos 6 ml y la fase venosa sale muy, pero muy lavada. Entonces, eso es un dato muy importante que le queremos resaltar. Esta otra fase angiográfica, en este caso estaban evaluando lesiones renales de ambos lados, no tanto riñón derecho e izquierdo, y querían visualizar función renal, querían saber si las arterias renales estaban permeables, y como en este caso, pues lo están. Aquí tenemos también otra fase, siempre hacemos arterial y venosa. Entonces debemos aumentar un poquito la dosis.
en nuestra experiencia, que es más grande en medio de contraste de concentración de un mol que de 0,5. Entonces, sea por cualquiera de los dos, siempre es importante pues aumentar un poquito la dosis, porque con la dosis exacta pues nos va muy bien. Aquí tenemos varios ejemplos de la fase angiográfica que hemos realizado con su respectiva reconstrucción tanto arterial como venosa. En conclusión, la angiografía por resonancia magnética tiene como principales técnicas la secuencia de gradientes ECO, utilizando herramientas para visualizar la llegada del medio de contraste al sitio de interés, que le decía, la carbolus o volustral o fluorotrigger. Entonces, son escáneres muy cortos, con alta resolución y alta especificidad. Es importante realizar los postprocesos adecuados para una adecuada demostración de las distintas estructuras anatómicas. Eso es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Nuevamente, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias en nombre del comité organizador, del cual orgullosamente formo parte. Muchísimas gracias por la participación. Apenas continuamos con este día de disertaciones. De verdad que les deseo que sigan participando, que les vaya muy bien en estos 2 días que tenemos de disertaciones. Recuerden que deben cumplir con el 70% de cada día para obtener el certificado que lo vamos a obtener gracias a la Universidad Arturo Michelena de Carabobo, Venezuela, al cual también le damos el agradecimiento de mi parte, igual que a la empresa Bayer que nos ha colaborado con esta magnífica plataforma Zoom. De verdad que nuevamente muchas gracias y nos seguiremos viendo en este evento. Un gran abrazo y hasta luego.